El servicio de diagnóstico por imágenes de Sanatorio Clínica Modelo de Morón cuenta con resonancia magnética 1,5 Tesla, con capacidad para cardioresonancia y angiografía, tomografía heliocoidal, con reconstrucción 3D, densitometría ósea, nuevos equipos de ecografía para 3D y 4D, mamografía y radiología convencional, con imágenes digitalizadas. Los consultorios de ecografía funcionan todos los días de la semana e incluido sábados y domingos para poder brindar una mejor atención sin demoras en los turnos. Visítenos en www.cmm.com.ar, también en Facebook e Instagram. Sanatorio Clínica Modelo de Morón, República Oriental del Uruguay 234, en pleno centro de Morón. La excelencia en la salud al alcance de todos. Muchísimas gracias, seguimos aquí en vivo en Radio Salud para todo Buenos Aires. Vamos con otro temazo de la salud. Estoy en comunicación con el doctor Juan Francisco Arellano, quien es médico cardiólogo y cardioangiólogo intervencionista. Está de los servicios de cardiología intervencionista del Sanatorio Clínica Modelo de Morón y Hospital Fernández de Buenos Aires, subdirector de la carrera de médico especialista en hemodinamia y cardioangiología intervencionista de la UBA. Qué palabras difíciles, pero me salieron perfectas. Doctor, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo anda usted, doctor? Bueno, gracias, un placer escucharlo, como siempre, con estas cuestiones que muchas veces son complejas de entender, y vamos a tratar, como usted acostumbra, a hablar en términos sencillitos de un tema que me ha propuesto, que es el aneurisma en forma de pregunta, ¿no? ¿Qué es el aneurisma de aorta abdominal? A ver, cuénteme, doctor, un poquito, a ver, para que la gente entienda. Bien, perfecto, Jorge. Bueno, primero comencemos por definir qué es un aneurisma, ¿sí? Perfecto. Es una dilatación anormal de una arteria, ¿sí? Estas dilataciones anormales forman parte de diferentes patologías o enfermedades y pueden localizarse en arterias de todo el organismo, ¿sí? Seguramente todos habrán escuchado de los aneurismas cerebrales, los aneurismas ubicados, por ejemplo, a nivel de diferentes arterias abdominales, por ejemplo, aneurismas esplénicos, aneurismas coronarios, aneurismas de las arterias pulmonares, y de lo que hoy nos vamos a referir son los aneurismas de la arteria principal del organismo, que es la arteria aorta, y en este caso el más frecuente de ellos es el aneurisma de aorta abdominal. Como ustedes ya saben, la aorta es el conducto principal del organismo, tiene su origen a nivel del corazón y se distribuye desde el corazón por el tórax hasta llegar a nivel abdominal, donde ya allí se divide en dos arterias, que son las dos arterias que terminan irrigando los miembros inferiores, ¿sí? Todo el trayecto de la aorta está formado por una pared, y esa pared tiene mucha resistencia, porque imagínense que al ser el conducto principal del organismo, tiene que soportar una presión arterial constante. Muchas veces, ante determinadas circunstancias, la presión aumenta y esa pared tiene que ser lo suficientemente resistente para contener esa presión arterial, ¿sí? Hay algunas enfermedades que afectan la pared de esta aorta, y al afectar la pared de esta aorta, la tornan más débil, ¿sí? Con el tiempo, esta debilidad hace de que este conducto se vaya dilatando, ¿sí? Habitualmente, nosotros, por ejemplo, a nivel de la aorta abdominal, que es la localización donde más frecuentemente se encuentran estas dilataciones, sobre todo por debajo de las arterias renales, esta dilatación comienza a generarse de a poquito y va progresando. Como para tengamos una idea, el diámetro normal de una aorta, más o menos, es de 2 centímetros a nivel de la aorta abdominal, y uno considera que esta dilatación ya puede llegar a ser patológica cuando se dilata cercana a los 4 centímetros de diámetro o más, ¿sí? Claro, claro. Doctor, perdone que lo corte, ¿no? Pero digo, a ver, uno cuando le dicen la palabra aorta, directamente, los que no somos profesionales de la salud, vamos directamente al corazón. Ahí está la aorta nada más. Usted lo ha explicado excelente.
o se vienen las carótidas, la irrigación cerebral, y digo, ¿por qué abdominal? Porque no es común escuchar esto, la parte que, imagino, pasa en ese sector justamente. Exactamente. En realidad, bueno, como dije, el trayecto de la aorta comienza en el ventrículo izquierdo, que es la parte encargada de generar digamos, la fuerza de contracción del corazón, y es a través de la válvula. ¿Se acuerda que la vez pasada habíamos hablado de la válvula aórtica? Es la que, Ujú. válvula aórtica, el corazón se comunica con este conducto que es la aorta, ¿sí? La aorta tiene un trayecto torácico. En su trayecto va dando diferentes ramas, o si quieren lo podemos homologar a un tren que tiene diferentes estaciones, y estas estaciones van irrigando diferentes órganos. Por ejemplo, el Claro. cerebro, el pulmón, los miembros superiores, hasta que llega al diafragma. El diafragma divide el tórax del abdomen. A partir de ahí, ya la arteria aorta, este conducto principal, se transforma en lo que llamamos aorta abdominal, y comienza también a dar las diferentes ramas o estaciones que comienzan a irrigar el vaso, el hígado, el intestino, los riñones, hasta llegar abajo, hasta una zona aproximadamente cercana al ombligo, obviamente intraabdominal. Allí se divide en dos ramas, que son las arterias ilíacas, y de allí en adelante las arterias femorales, que irrigan a los miembros inferiores. Pero en definitiva, a nivel abdominal es donde parecería que las enfermedades, en alguna, digamos, algún tipo de enfermedad, tienen mayor predisposición por este sector, ¿sí? Ah, Eh, bueno. entonces, ¿se puede dilatar la aorta ascendente o la aorta torácica? Sí, la respuesta es sí. Hay aneurismas de aorta ascendente, hay aneurismas de aorta torácico descendente, hay aneurismas de aorta abdominales. Entonces, los más frecuentes son los aneurismas de aorta abdominales, ¿sí? Pero también puede Ujú. haber dilataciones y aneurismas de aorta ascendente o aorta torácica descendente. Son ¿Y hasta cuál? inclusive menos frecuentes, pero un poco más graves en algunas circunstancias. Ahora, doctor Arellano, ¿y las causas de que en este sector del cuerpo la aorta se dilate, se enferme, por decirlo vulgarmente? Muy buena pregunta. Como todos ustedes saben, una de las enfermedades más frecuentes, más prevalentes, es la aterosclerosis, ¿sí? Claro. La aorta abdominal es un sector de la aorta que habitualmente sufre los efectos de la aterosclerosis, y en determinada edad se puede afectar la pared de la aorta y comienza a debilitarse, y esto predispone a que se vaya dilatando, ¿sí? Entonces, tenemos una enfermedad más prevalente como es la aterosclerosis, y un sector que puede ser más afectado, aparentemente tiene mayor predisposición por afectarse, que es la aorta abdominal. Entonces tenemos una patología que es relativamente prevalente, no muy prevalente, pero es prevalente. Y es lo más importante de todo esto, que quizás se puede identificar en forma precoz y poder realizar un tratamiento antes de que tengamos un problema. Como Bueno, les ahí digo, está la parte importantísima esa, doctor, ¿no? La de poder comentar a la gente sintomatología, factores de riesgo, a ver, para que nos sepamos que algo no está bien, ¿no? perfecto. Eh, Como dijimos, una de las causas de esta dilatación de la aorta abdominal o aneurisma de aorta abdominal, la principal causa, sobre todo en personas mayores, es la aterosclerosis coronaria. Perdón, la Bien. aterosclerosis sistémica, que en este caso afecta a la aorta. ¿Hay otras enfermedades? Sí, puede haber otras enfermedades, sí, que lo afectan, y hay enfermedades con un componente hereditario, como el síndrome de Marfan, hay el Ehlers-Danlos, hay enfermedades, digamos, mucho menos prevalentes que la aterosclerosis, y hasta inclusive que se pueden generar a edades mucho más tempranas. También en su momento, hoy por suerte no tenemos tanto, la sífilis también tenía afectación de la aorta. Hoy ya es algo prácticamente que no lo vemos, ¿no? Pero bueno, Ujú. supongamos que consideremos a la aterosclerosis como la enfermedad más frecuente que puede afectar la aorta abdominal. Esto comienza a generarse, esta dilatación comienza a generarse en forma lenta y progresiva, y es por eso que muchas veces no da síntomas, ¿sí? Ah, Y esto es lo más importante. Es lo más importante. Al no dar síntomas, es necesario tratar de, a través de algún estudio, identificarlo antes de que tengamos el problema. La
¿Cuál puede ser el efecto más catastrófico de esta dilatación de aorta? Es que lo mismo que cuando inflamos un globo. El globo se comienza a dilatar, ¿sí? Hasta que llega un momento que la pared del globo no aguanta más y se rompe. Algo similar puede llegar a suceder con la aorta abdominal. Entonces, la idea es que detectemos el globo en un, digamos, nivel de inflado menor, cosa de que esa pared no corra riesgo de romperse, ¿sí? Sí. Se rompe este caño principal, o este conducto principal, las consecuencias son catastróficas. Claro. Doctor Arellano, ¿cabe los mismos factores de riesgo que para la prevención cardiovascular o influyen, no sé, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, todas estas cuestiones también pueden empeorar esta situación? ¿Son factores coadyuvantes? Totalmente de acuerdo, Jorge, es así como lo estás expresando. Los factores de riesgo cardiovascular son elementos que afectan a la generación de aterosclerosis, por ende, afectan a esta alteración en la pared de la aorta, ¿sí? Es por eso que es fundamental que controlemos los factores de riesgo cardiovascular, punto número 1, y se vio que de todos los factores de riesgo cardiovascular, el tabaquismo y en segunda medida la hipertensión son los que más afectan a lo que es la afectación de la aorta abdominal. Es por eso que se recomienda que todo paciente por arriba de 65 años tenga sintomatologías o no tenga sintomatologías. Como te dije antes, las sintomatologías del aneurisma de aorta abdominal son prácticamente imperceptibles. La sintomatología se genera cuando se rompe, ¿sí? Claro. Podemos tener suerte con una ruptura contenida, que por ahí se rompa en 2 tiempos, o puede ser algo catastrófico, ¿sí? Y ahí la cuestión termina con la vida del paciente. Entonces, es fundamental quizás hacer una detección precoz de esto para ver después, tener datos para que el especialista pueda hacer un seguimiento. Supongamos, hoy en día se considera que es fundamental que todo paciente por arriba de 60, 65 años y sobre todo con el antecedente de tabaquismo, tenga un estudio muy simple y sencillo, que es una ecografía abdominal, donde el médico va a ir específicamente a medir el diámetro de la aorta, ¿sí? De la aorta infrarrenal. Entonces, con un estudio simple, que lo hacemos cualquiera de nosotros, y es algo relativamente sencillo, podemos determinar el diámetro de la aorta abdominal y de esa forma ver si existe esta patología, el aneurisma de aorta abdominal. En base a eso, después, si esto existe, el especialista va a ir determinando algunos parámetros para ver si es necesario el tratamiento. Bien. ¿Sí? Doctor, sí, por favor, dígame. No, el seguimiento básicamente es no invasivo, así a través de una Eso pensaba, claro. Una ecografía y, llegado el caso, una angiotomografía, ¿sí? Que se la pueden hacer en cualquier sanatorio, y de esa forma poder identificar específicamente cómo está la pared de la aorta y si va creciendo en el tiempo, hasta un punto determinado. Por arriba ya de los 4.5 centímetros de diámetro, ya requiere un tratamiento específico. Bueno, la verdad que es una información súper interesante y sobre todo para mí porque hace poquito me hice un Doppler de cuello, a título de chequeo anual, simplemente no tengo nada y el médico clínico agregó este estudio, yo no sé si por la edad o por una cuestión de prevención, el Doppler así se dice, ¿no? ¿Doppler de cuello puede ser? Sí, Doppler de vaso de cuello. Bueno. De vaso de cuello. Pero, a ver, doctor, ¿también tiene la misma importancia que cualquier otro Doppler o la ecografía abdominal para saber cómo están las carótidas, imagino yo, ¿no? Exactamente, lo que es algo mucho más, es algo importante, primero como bien lo has dicho, es un estudio no invasivo, sencillo, Sí. Y es el lugar donde a veces detectamos los signos incipientes de aterosclerosis, ¿sí? Si uno encuentra un engrosamiento de la íntima media, un engrosamiento de la pared de esa arteria, ya puede inferir que el paciente tiene algunos signos incipientes y quizás incrementar o enfatizar el tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular para evitar la progresión o disminuir la velocidad de progresión de la enfermedad. Claro. Entonces, como nuestro primer contacto sencillo ahí a 1 centímetro debajo de la piel que tenemos con una arteria y ahí podemos ver si existe algún signo. Y esto obviamente infiere que probablemente, como dijimos, la aterosclerosis
como dijimos en su momento, la aterosclerosis es una enfermedad sistémica, pero por ahí, a través de eso, uno ya puede hacer una prevención, no solamente del territorio vascular cerebral, sino del territorio coronario, en este caso la aorta, miembros superiores, etcétera, y el tratamiento sistémico, ¿no? De disminuir los factores de riesgo cardiovascular, controlar el colesterol, la hipertensión, diabetes, etcétera. Bueno, que la adherencia al tratamiento, los que son hipertensos, es otro de los grandes temas de la salud, ¿no, doctor? La adherencia al tratamiento y no quedarse con, a ver, el doctor indicó, supongamos, qué sé, 10 miligramos de enalapril, por decir un ejemplo, o de losartán, lo que fuere, y ya está, quedarse con esa dosis y nunca más volver al cardiólogo. Y sin embargo hay que volver para los controles para ver si hay que ajustar esa medicación, ¿no? Perdón que lo desvíe un poco de tema, pero que ya que lo aprovecho para hacer prevención es súper importante esto también, ¿no? Exactamente, sí, es fundamental, o sea, es el inicio de un gran camino, y bueno, por suerte, digamos, y uno intenta tanto como médico y como médico en este caso, que estamos difundiendo información médica, tratando de que los pacientes comiencen un camino de prevención, ¿sí? Uh-huh. El médico hoy en día, para la medicina en realidad se ha visto que es mucho más beneficioso la prevención que el tratamiento. El Claro. tratamiento, cuando algo falló en la evolución, obviamente hay patologías que son no prevenibles, pero si Uh-huh. es prevenible y nos dedicamos a tratar las consecuencias de esto es porque algo ha fallado en el camino previo. Así que es Uh-huh. fundamental que los pacientes consulten, que tengan un seguimiento longitudinal, y en este seguimiento, de acuerdo al inicio de la medicación, habitualmente uno cuando inicia medicación específica requiere un tratamiento más a corto plazo hasta que identifica la dosis adecuada y después se pueden espaciar. Pero por lo menos la visita al especialista una vez por año es algo fundamental. Y después, de acuerdo a las cosas que uno encuentre, se puede disminuir esas visitas a periodos mucho más cortos, ¿no? Pero es fundamental esto. Hoy en día el tratamiento es prácticamente un sinónimo de fracaso en la prevención en algunas enfermedades, ¿no? Bueno, qué dato ese, ¿eh? Doctor, por último, ¿qué dice la práctica diaria con respecto, bueno, primera causa de muerte sigue siendo, fue, es y será siendo, calculo yo, la cardiovascular? Pero en cuanto a la detección, venimos de una pandemia, se ha instalado en muchos sectores de la población el sedentarismo, la mala alimentación. Digo, ¿qué dice la consulta? ¿Qué dicen? No digo estadísticas, pero digo, sigue en aumento esta problemática, ¿no? ¿O no? Sí, en realidad ya creo que hemos llegado a una, digamos, se ha estabilizado. En los últimos 2 años, post pandemia, podemos llegar a decir, a partir del Ujú. 21, 22 yo creo que sirvió como para estabilizar un poco aquellos deudores de Claro, control. sí, Y sí. ahora podemos llegar a decir que estamos en un periodo ya casi de estabilización. Por suerte la gente se ha concientizado, se ha informado mucho con respecto a esto durante estos periodos de latencia, de largas latencias en casa, y bueno, también aprovecharon para recibir mucha información acerca de esto. Así que la verdad que hemos trabajado bastante durante el último año y todo esto ya tiende a estabilizarse, ¿sí? Ujú. Así que bueno, esto es fundamental. Volviendo un poquito al del aneurisma de aorta abdominal, que quería comentarte un poco acerca de lo que es el Sí. tratamiento, que esto es Ah, fundamental. por favor, por favor. El tratamiento de esto, el tratamiento del aneurisma de aorta abdominal, se basa, hasta hace unos años, era un resorte meramente quirúrgico, ¿sí? El Ujú. cirujano, al detectar esto, tenía un diámetro de un aneurisma por arriba de 4,5, por arriba de 5 centímetros, ya la indicación era cirugía, era una cirugía a cielo abierto, donde se abría el abdomen, ya sea por el frente o por un lateral, y se resecaba ese aneurisma, ¿sí? Y se colocaba una prótesis, ¿sí? Una prótesis habitualmente de un material que es impermeable, y esa prótesis, muchas veces con forma de pantalón, lo que hacía era reemplazar la aorta y de esa forma contenía la sangre en su interior y evitaba que se siga dilatando y que se rompa, ¿sí? Estas Sí. eran cirugías bastante importantes, eran bastante riesgosas, Mm, y en muchos pacientes, imagínense un abuelito de 80 años, someterlo a una cirugía claro. de estas características con clampeo de la aorta. ¿Esto qué significa? Que literalmente cortaban el flujo de la aorta durante un tiempo determinado, el corazón tenía que seguir haciendo fuerza sobre una manguera cerrada, entre comillas. Esto generaba muchas consecuencias, porque no se olviden que esta aterosclerosis no solamente se va en la aorta, muchos de estos pacientes tenían enfermedad en otros territorios, como por ejemplo el coronario. Entonces, Ujú.
habitualmente las complicaciones propias de esta cirugía eran complicaciones cardiovasculares, más que todo coronarias, ¿sí? Con el tiempo esto fue mejorando, las técnicas fueron mejorando y desde hace aproximadamente unos 30 y pico de años, justamente a través de una incentiva y una iniciativa de un argentino, que estos quizás muy pocos conocen, que es el doctor Juan Carlos Parodi, comenzó a ver o comenzó a experimentar con un sistema que era algo parecido a los stents que nosotros colocamos a nivel de la aorta, a nivel de las arterias coronarias, eso sumado a una prótesis y comenzó a tratar de implantar esto por vía endovascular. Y ahí nació lo que se denomina la endoprótesis aórtica, ¿sí? Entonces, esto es otro de los hitos de la medicina argentina en el mundo y como aporte argentino al mundo. El doctor Juan Carlos Parodi fue el creador de la endoprótesis de aorta, en este caso abdominal, pero después se llevó a otros territorios también. Así que hoy todos, por suerte, tenemos la posibilidad de seguir teniendo al doctor Juan Carlos Parodi. Yo también tengo el orgullo de trabajar con él, digamos, en un mismo centro. Y la verdad que siempre escucharlo es un placer. Pero bueno, fue uno de los otro Favaloro tenemos, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, todas las técnicas estas fueron mejorando y hoy en día prácticamente un 80% de los aneurismas de aorta abdominal se resuelven por vía endovascular. ¿Esto qué significa? Que no es necesario una cirugía de envergadura, como dijimos antes, abriendo el abdomen, sino que se hace a través de una punción en una de las arterias, una punción con disección en una de las arterias femorales, una o dos de las arterias femorales, y a través de ellos se asciende esta prótesis que se libera a nivel de la aorta abdominal y se forma literalmente una prótesis impermeable, habitualmente en forma de pantalón también, y de esa forma le quita presión a este saco aneurismático, evitando de que se rompa. Así que ha sido grandes avances en la medicina y el responsable fue un argentino. La verdad que este dato no lo tenía y es importantísimo que lo haya dicho, doctor. El doctor Juan Francisco Arellano, un placer enorme con todos estos datos científicos actualizados y de suma importancia para la población. Así que, doctor, gracias por la predisposición de siempre. El doctor, le digo, encantadísimo, siempre predispuesto, nuestro querido amigo el doctor Arellano, para hacer prevención en la salud. Así que, bueno, simplemente muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, te felicito por seguir estimulando este tema salud y sobre todo lo que es prevención y bueno, saludos para toda la audiencia. Y a sus gracias, doctor. Gracias a usted, un fortísimo abrazo. Bueno, muy linda charla, interesantísima, con el doctor Juan Francisco Arellano.